Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta mesa de las primeras jornadas virtuales de economía crítica y economía feminista. Estas jornadas se están dando en el marco de la pandemia, pero tiene una historia. Ya desde el 2007 se vienen organizando jornadas de economía crítica y espacios de discusión con estudiantes, docentes, investigadores, y desde el año pasado también se están organizando las jornadas de economía feminista de forma conjunta. En esta primer mesa inaugural, ¿sí? Vamos a estar presentando sobre el tema de deuda externa y las problemáticas de la economía global y las configuraciones en cada uno de los países. Tenemos el gusto de poder tener presentes a investigadores y docentes con gran trayectoria que nos van a dar desde una mirada crítica sus interpretaciones sobre el momento actual y los desafíos para pensar alternativas. En este primer panel, que está denominado Un mundo endeudado, crisis, renegociaciones y alternativas, está pensado, vamos a tener las presentaciones de Eric Toussaint, quien es doctor en ciencias políticas y es el referente principal de la CADTM, el Comité para la Alunación de las Deudas Ilegítimas, y miembro del Consejo Científico de ATAC. ¿Sí? Ha participado en investigaciones y auditorías en la Comisión para la Verdad en Grecia y en la Auditoría Integral en Ecuador. También tenemos a Cunibet Raffer, que es profesor del Instituto de Economía de la Universidad de Viena, y es docente del Instituto de Investigaciones de Naciones Unidas y miembro del Grupo sobre Crisis de Deuda Soberana de la Asociación de Derecho Internacional, y también tiene en numerosas publicaciones referidas a la problemática de la deuda externa y en relación con las perspectivas de derechos humanos. Y por otro lado, también tenemos a la doctora María Emilia Val, que es docente en la Universidad de San Martín, becaria postdoctoral del CONICET, y trabaja también en esa misma institución, en el Instituto de el IDAES. Así que si les parece, vamos a empezar. También un comentario, también estaba convocada para esta reunión la profesora Noemí Brenta, que finalmente no pudo participar. Bueno, ¿les parece empezar? El profesor Eric Toussaint. Muy buenos días a todos y todas, y muchas gracias por invitarme a ese panel. Sí, claro, a nivel mundial estamos en una situación de aumento muy fuerte del endeudamiento, tanto de los poderes públicos como de las empresas privadas o de las familias. Quizás una primera observación: el aumento principal es sobre todo de parte del sector privado, de las grandes empresas privadas. Cuando frente a la opinión pública en general, los comentaristas insisten sobre la explosión o el aumento de las deudas públicas, y explicándola principalmente por el aumento del gasto público que ponen en cuestión dentro del marco de una visión neoliberal de la gestión de los presupuestos. En realidad, las deudas privadas, y en particular de las grandes empresas no financieras o financieras, esas deudas aumentaron
de manera muy fuerte en los últimos años. Hubo una aceleración con la manera con la cual los bancos centrales principales del mundo enfrentaron la crisis del 2007-2008 que se inició en Estados Unidos. Las políticas de quantitative easing y de inyección masiva de liquidez en los mercados financieros y la política de baja tasa de interés promovida por la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Europa, el Banco de Inglaterra, y si remontamos a los años 90 por el Banco de Japón, a partir de la crisis de la burbuja inmobiliaria de los 90, esa política generó un acceso muy fácil al financiamiento a bajo costo de parte de las grandes empresas. Y en varios artículos yo muestro, por ejemplo, que la corporación norteamericana, Apple, que es una empresa de producción de iPhones, computadora, la mayor parte de su actividad ahora es en inversión financiera. Se endeuda en los mercados financieros a un costo muy bajo para ella porque tiene un rating AAA, y luego con el dinero prestado o invierte en productos financieros y, por ejemplo, en junk bonds de Estados Unidos, que tiene una mayor rentabilidad. Entonces, el diferencial entre el costo del endeudamiento de Apple y sus inversiones financieras en deuda de otras empresas a riesgo le permite tener una fuente de ingreso rentable, yo diría en capital ficticio, pero que funciona. Y estamos en un círculo vicioso a ese nivel, porque la manera con la cual los bancos centrales reaccionaron a la crisis financiera que empezó en febrero, alrededor de mitad de febrero, la crisis de las bolsas de valor a nivel mundial, y luego la crisis del coronavirus y el confinamiento casi generalizado en varias economías a partir de mitad de marzo, la manera de reaccionar de los grandes bancos centrales, manteniendo la tasa de interés casi a cero o menos de cero. En Europa ahora el Banco Central Europeo otorga crédito a una tasa de interés de -1 a los grandes bancos europeos y también a empresas no financieras. Esa política genera todavía más deuda. Se ve que empresas zombie, una empresa como Hertz, que está al borde de la quiebra, o grandes cruceros norteamericanos o escandinavos que casi no tienen más usuarios por la crisis del coronavirus, logran vender obligaciones en los mercados financieros a una tasa bajísima, tipo 4 o 5%, cuando están realmente al borde de la quiebra e emiten obligación a veces a 30 años o a 50 años. Bueno, eso es sobre las deudas privadas de las empresas. Pero claro, también aumentaron las deudas públicas. Las deudas de los países llamados en desarrollo triplicó en los 10 últimos años. En parte con rescate de empresas privadas, pero también porque los mismos países llamados en desarrollo tienen acceso a financiamiento
cuando venden sus bonos soberanos a una tasa que es históricamente baja, porque las empresas del norte buscan inversiones dando rendimiento financiero, y son los países del sur emitiendo bonos a una tasa de interés de 6, 7, 8%, es una inversión muy atractiva cuando prestar a Alemania o a Austria o a Bélgica da un rendimiento casi igual a cero, o bajo cero. Es solamente una inversión de liquidez segura, pero sin rendimiento real. Entonces, los grandes bancos y fondos de inversión tienen en su portafolio de inversión inversiones financieras en bonos soberanos alemán o del Tesoro norteamericano que no presentan ningún riesgo, pero no dan rendimiento, y combinan esto con inversión en bonos soberanos de países en desarrollo, incluso país dicho emergente, que dan un rendimiento real, claro, con un cierto nivel de riesgo. Bueno, podríamos hablar también de las deudas de las familias, que aumentó, por supuesto, por ejemplo, en los países anglosajones, las deudas de los estudiantes aumentaron de manera muy fuerte, más de un trillón, $1,5 trillion la deuda estudiante en Estados Unidos, por ejemplo, o las deudas hipotecarias en varios países de Europa o de América del Norte. Bueno, estamos entonces en una nueva situación de fuerte endeudamiento. Varios países llamados emergentes están en una situación de casi default o de default parcial, como Argentina. Claro, Venezuela están en una situación de default parcial, pero por ejemplo, África del Sur también atraviesa una situación muy complicada a nivel de su endeudamiento. O Brasil se va a acercar a una situación complicada. Y podríamos, por supuesto, hablar de economías menor como Ecuador, que está también en default parcial, y de varios países africanos que están también en default. En la coyuntura actual hay una diferencia con la crisis anterior de hace casi 40 años, porque ha sido provocada por dos factores fundamentales. La reducción de los precios de exportación de bienes primarios, por ejemplo, el petróleo, y esto ocurre en la coyuntura actual, entonces es una similitud, pero la diferencia con lo que ocurrió hace 40 años atrás son las tasas de interés. Las tasas de interés se mantienen a un nivel históricamente bajo. Es una diferencia con lo que ocurrió hace 40 años, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos triplicó la tasa de interés real. Pero lo que está ocurriendo por países, incluso dicho emergente, como Turquía, Indonesia, Argentina, Brasil, es el valor de su moneda en relación al dólar. Allí sí hay depreciación de la moneda nacional, y como es una deuda externa en dólares, a pesar de que la tasa de interés sigue históricamente baja, el valor del servicio de la deuda ha aumentado de manera muy fuerte en consecuencia
de la depreciación del valor de la moneda nacional. Y entonces países como Turquía o Argentina o África del Sur se encuentran en una situación muy dura que es agravada por la libertad de circulación de capital y las políticas neoliberales, y incluso apoyada por el Fondo Monetario Internacional, de liberación de los movimientos de capital, que hace que hay una fuga enorme de capital, y ustedes en Argentina lo saben perfectamente, que hace que todavía la depreciación de la moneda aumenta, porque el Banco Central tiene que utilizar las reservas que va reduciéndose para tratar de contrarrestar la depreciación de la moneda nacional. Entonces, estamos en una nueva situación de crisis de deuda, termino, tanto para los países llamados BRICS, una parte de ellos, otras economías llamadas emergentes y países llamados pobres y muy endeudados. Y para mí la solución vendrá de decisión unilateral, soberana, de suspensión de pago, de auditoría, de reestructuración unilateral de deuda o de repudio total o parcial de deuda. Es así que Ecuador manejó el tema de su deuda en 2007-2008 y como ustedes lo dijeron, participé en la auditoría de la deuda del Ecuador, he sido miembro de la comisión de auditoría y en esta ocasión Ecuador logró vencer a sus acreedores imponiendo una recompra de deuda con un descuento de 70%. No un cambio de títulos, a diferencia de lo que hizo Argentina en 2005-2010. Argentina, que estaba en default técnico, cuando Ecuador se puso en default denunciando el carácter ilegal de la deuda. Y cuando tenía cómo pagar la deuda, no quiso seguir pagando una deuda porque consideró que esa deuda era ilegal. Bueno, el caso, la demostración contraria es lo de Grecia. Usted dijo que participé de la auditoría de la deuda griega. También habíamos demostrado en 2015 el carácter odioso e ilegal de la deuda reclamada por la Troika a Grecia, pero la estrategia elegida por el gobierno de Alexis Tsipras fue de mantener de manera permanente una negociación con los acreedores sin suspensión de pago. Y cuando un país, es el caso de Argentina hoy con Alberto Fernández al gobierno y Martín Guzmán como ministro, mantiene el pago de la deuda o se declara solamente en default técnico, no está en condición de crear las condiciones para imponer realmente concesiones fuertes de parte de los acreedores. Para lograr crear condiciones favorables, la suspensión de pago y también la auditoría para denunciar la parte ilegítima y ganar la batalla de la opinión pública internacional frente a los acreedores, la suspensión de pago y la auditoría son instrumentos fundamentales en manos de un gobierno legítimo, de un Estado, para enfrentar una situación de crisis. Bueno, termino con esto y le agradezco mucho por su atención. Perfecto. Muchas gracias, profesor Toussaint. Un comentario que me faltó hacer es todas las preguntas que vayan surgiendo o comentarios, los pueden ir escribiendo en el chat y después en una segunda instancia se los ponemos a los expositores y expositoras. Ahí estamos tratando también de conectarnos con el profesor Cuniver Raffer.
Bueno, vamos a dar paso a la exposición de Emilia Val, a continuación. Bueno, primero agradecer a la organización de las jornadas y a la Sociedad de Economía Crítica la posibilidad de estar en esta mesa con estos dos expertos de larga trayectoria en la problemática de deuda. Es un privilegio y un placer poder estar acá virtualmente con ellos. Como uno de los puntos de la presentación era hablar de la negociación, y yo más o menos estuve estudiando en los últimos años algo de eso en relación al caso argentino, al post-default de 2001, a las negociaciones. Para pensar en términos un poco más generales, pensé en algunos puntos que podemos ilustrar a partir de dos reestructuraciones que tuvieron lugar en estos meses de 2020, que están en la región, que son el caso de Argentina, que es el que más conocemos, y también el caso de Ecuador. En el caso de Ecuador todavía no hay mucha información, pero tenemos a través de los medios y algunas informaciones que dio el gobierno ecuatoriano, algunas ideas de qué pasó con eso. Y a partir de esos dos procesos, me pareció interesante presentar unos pocos puntos en relación a, bueno, qué está pasando hoy con las deudas soberanas, qué pasa con las reestructuraciones, qué suponen. Y a partir de ahí problematizar algunas alternativas, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué pasa y qué se hace para adelante? Yo no tengo las respuestas, pero las voy a dejar, por supuesto, mis inquietudes para que las podamos discutir entre todos. Bueno, estas dos experiencias, lo primero que nos vienen a mostrar es que se está legitimando o revalidando el mecanismo de canje voluntario con los acreedores como un mecanismo para resolver las crisis de deuda, ¿no? Sabemos que actualmente, Argentina dio en 2014 una discusión en este punto, no existe un marco internacional homogéneo que organice esas relaciones y estos procedimientos. Es lo que el ahora ministro Guzmán llama en uno de sus papers una arquitectura financiera con huecos, digamos, ¿no? Por lo tanto, el encarar estos procesos, legitimar estos procesos, revalidar estos procesos, implica reconocer que los resultados de esos procesos van a estar librados a las relaciones de fuerza de los actores, ¿no? El tratamiento que generalmente se hace de estos casos, que es caso por caso, en un contexto sin reglas uniformes a nivel internacional, lleva a un resultado que sabemos que es recurrente, digamos, ¿no? Escaso alivio, crisis recurrentes, reestructuraciones sucesivas en el tiempo, ¿no? Que llevan a una especie de retroalimentación de este proceso porque justamente están los actores, están los estados continúan estando sujetos al mecanismo de la retroalimentación de la deuda. Es menester decir que todos los actores involucrados en estos dos procesos validaron esto, no solamente los acreedores, que son justamente los principales beneficiados, sino también instituciones y foros internacionales como el G20, el Fondo Monetario Internacional y los propios gobiernos nacionales con diferentes orientaciones ideológicas y de economía y de política económica, como son el de Ecuador y el de Argentina, en principio, todos promocionaron una resolución consensuada de sus crisis de deuda. Resultado de diferentes escenarios, ¿no? Como bien decía Eric, en el caso de Ecuador, una economía dolarizada y con, en medio de la crisis de la pandemia, con además una caída considerable del precio del petróleo. En el caso argentino, después de un periodo de 3 años de sobreendeudamiento feroz, problemas de posibilidad de generar divisas a través del comercio, digamos, lo que nosotros sabemos. Todos esos elementos, diferentes según los países, llevaron a una crisis de endeudamiento que se hizo necesaria una solución, y todos estos actores legitimaron, revalidaron este mecanismo, que en última instancia es revalidar mecanismos que se sustentan en desigualdades estructurales de lo que llamamos la arquitectura financiera internacional, y específicamente en lo referido a la deuda soberana. Esto nos lleva al siguiente punto. Si tenemos estos mecanismos que dependen de las relaciones de fuerza entre los acreedores, vamos a decir algo que es obvio, es que las relaciones de fuerza entre deudores y acreedores en el contexto actual de la globalización financiera son claramente desiguales, ¿no? Donde predomina el poder de los acreedores en diferentes niveles, en el
estructural, porque organizan el espacio, brindan posibilidades y cierran posibilidades a los gobiernos de acceder a más financiamiento, y también a un nivel relacional, ¿no? Porque tienen contactos con el sistema político, tienen expertise, tienen capacidad de intervenir, tienen gran capacidad de intervenir en las negociaciones. Toda la estructura de la arquitectura financiera internacional, las instituciones, las reglas más o menos explícitas, más o menos implícitas, funcionan salvaguardando los intereses de los acreedores y sometiendo a los estados a lo que llamamos la disciplina de mercado a través de diferentes mecanismos, ¿no? La apertura o cierre de fuentes de financiamiento, el costo del financiamiento, la supervisión de la política económica a través de instituciones como el FMI, también la permanente revisión de la política local y la política económica a través de la permanente revisión de las calificadoras de riesgo. Digamos, todos estos mecanismos que están operando de manera permanente en relación a la problemática de la deuda soberana, tienden a validar, no validar, sino a fortalecer esta relación ya, el lado acreedor de esta relación ya desigual, y esto también se potencia en los casos de reestructuración. En estas dos reestructuraciones la desigualdad se hizo evidente. Por un lado, países muy debilitados en sus posiciones frente a la negociación, por todo esto que decíamos antes, y además necesitados claramente de crédito. Ambos gobiernos llamaron o plantean que uno de los objetivos de estas reestructuraciones es volver en el corto o en el mediano plazo al mercado de crédito internacional, por lo cual ahí se activa el mecanismo de, bueno, reestructuremos salvaguardando los intereses de los acreedores, porque si no te vas a costar más caro, no vas a poder ingresar, vas a tener costos reputacionales también en el corto plazo, digamos. Esto por un lado. Y por el otro lado, esto por un lado de las negociaciones, ¿no? Tenemos a estados debilitados que están evidentemente ligados y ansiosos por seguir retroalimentando este mecanismo de endeudamiento. Y por el otro lado tenemos, más o menos hay una estructura similar, más o menos estuvieron los mismos actores en las dos reestructuraciones, tenemos a verdaderos monstruos de las finanzas, ya sabemos que BlackRock, PIMCO, ¿no? Templeton, todos estos grandes actores que tienen fuerza a nivel individual, porque manejan enorme cantidad de activos, y además, en el caso argentino, tuvieron la posibilidad de coordinarse colectivamente. Se formaron estos comités de acreedores, tres que agruparon a diferentes grupos de acreedores, algunos que tenían bono de canje, otros que tenían una posición más amigable, y los más duros que estaban estos acreedores liderados por BlackRock, que sin embargo, frente al momento de defender sus intereses y de imponer una oferta sustantivamente mejor, se abroquelaron y impusieron a la Argentina una mejora sustancial de lo inicialmente propuesto en la oferta, digamos, ¿no? En el caso argentino, además, se hizo evidente otras cosas, digamos, ¿no? Además de tener esta posibilidad de imponer mejoras en las condiciones económicas, lograron imponer, esto es muy significativo, lograron imponer las condiciones en que esa discusión se daba. Todo el tiempo que estábamos hablando, no estábamos hablando de cuánto alivio iba a tener Argentina, de cuánto iba a dejar de pagar, de cuánto iban a mejorar los indicadores de sustentabilidad de la deuda, sino que estábamos todo el tiempo discutiendo cuál es el valor presente neto de la oferta, cuál es el exit yield con que se va a considerar para calcularse ese valor presente. Todo el tiempo estamos discutiendo con terminología propia de los acreedores, que tiene que ver con sus estrategias de negocios, con cálculos futuros de rentabilidad o ganancias potenciales. Digamos, todo el tiempo estábamos en esa discusión. Es interesante, si se lo piensa en un punto, hasta qué nivel dominan estos procesos. Y por otro lado también, cómo pueden llegar incluso a imponer determinado tipo de cláusulas legales. En el caso argentino, bien claro, que se logró imponer el contrato de fideicomiso 2005, bueno, y no el de 2016, que tenía mejoras que habían sido consideradas por la comunidad internacional financiera luego del episodio con los fondos buitres. Todo esto, por supuesto, la validación de este mecanismo, estas desigualdades de relaciones de fuerza entre los acreedores, lograron
en general en las reestructuraciones, que es un reparto de pérdidas muy favorable a los acreedores, si ellos toman algún tipo de pérdida, digamos, ¿no? En el caso ecuatoriano, leí que la oferta alcanzaba, recuperaban 91 centavos por cada dólar. En el caso argentino se llegó a obligar algo así como 55 centavos por dólar. Y hablando de términos de los acreedores, vi también un informe que decía que la reducción, la quita, en términos de valor presente neto, en el caso argentino había sido nada más del 29%. Muy por debajo de la experimentada en el canje 2005 y muy en sintonía con otras reestructuraciones preventivas, es decir, que buscan evitar un default total, como fue el caso de la Argentina, ¿no? Esto nos muestra que, incluso con algún tipo de periodo relativo, más o menos de un año o 2 años como en el Ecuador, el alivio está muy por debajo de las necesidades de esos países para poder efectivamente lograr esos objetivos que las reestructuraciones supuestamente tienen, ¿no? Que es aliviar al país, generar condiciones de crecimiento económico, generar condiciones de desarrollo económico. Claramente, incluso en un contexto complicado como el de pandemia, estas posibilidades se vieron recortadas, estas posibilidades de alivio se vieron recortadas, y por supuesto los intereses de los acreedores fueron los que predominaron, ¿no? Los que terminaron estableciendo los términos de ese alivio, ¿no? Y generando posibilidades más o menos de búsqueda del mismo por parte de los estados. Algo que también me parece súper interesante para pensar este tema es el tema de los fondos buitres, ¿no? Más allá de que sabemos que, bueno, fue un episodio, ya está terminado, digamos, en términos formales, el episodio de Argentina con los fondos buitres. Lo cierto es que lograron hacerle un gran favor a los acreedores en general, a los acreedores soberanos en general como conjunto. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de que ese episodio pasó, el peligro buitre, digamos, persiste todavía, y es utilizado como amenaza en las negociaciones y pende como una espada sobre la cabeza de los estados soberanos, de los estados, ¿no? De los soberanos. Si bien estas dos reestructuraciones lograron adhesiones superiores al 90%, Ecuador estuvo por algo así el 93%, Argentina logró un 95%, que por las cláusulas selectivas llegó un 99%, es casi unánime, digamos. Se activaron las cláusulas de acción colectiva, también son casos en el que este mecanismo de logro de organización, no de organización, sino de coordinación de acreedora funcionó, digamos, en algún punto. A pesar de esto, podemos decir, la amenaza de correr a los tribunales, deshacerse de los bonos que estos grandes actores se deshagan de los bonos para que estos fondos especulativos puedan comprarlo y a partir de ahí iniciar acciones legales, y comenzar a litigar, son mecanismos utilizados para presionar sobre los estados para lograr mejores condiciones de repago, ¿no? De hecho, en el caso ecuatoriano hubo un intento de esto, hubo unos fondos que fueron a presentarse a tribunales de Nueva York, y porque decían que esta propuesta de 91 centavos por dólar era expropiatoria, intentaron imponer a través del Poder Judicial norteamericano que la reestructuración que estaba llevando adelante Ecuador fuera suspendida. Independientemente de que no le dieron lugar ese pedido, y la reestructuración siguió. Lo cierto es que eso siguió en medio de las negociaciones con Ecuador y en medio de las negociaciones con Argentina, por lo tanto ahí volvió a aparecer esa amenaza latente, apareció en ese caso puntual, y vino a recordar a todos que no se olviden de que esta posibilidad siempre está a mano de los acreedores para poder generar mayor presión sobre los estados. En el caso de Argentina, no puedo dejar de remitirme a Argentina, perdón, pero lo tengo que decir. El caso de Argentina también es muy significativo, porque ¿qué pasa? Hubo toda una discusión, además de, bueno, los términos financieros, valor presente, demás, recorte y demás, hubo toda una discusión sobre el marco legal, lo cual nos muestra cómo la pata judicial de las estrategias acreedoras tiene cada vez más importancia desde los 90 a esta parte, ¿no? Y más en los últimos años después del caso argentino.
En el caso argentino teníamos como dos contratos de fideicomiso, ¿no? Que establece, o indenture, que son como los que establecen las cláusulas de acción colectiva que permiten acuerdos de los acreedores en caso de reestructuración, o lograr algún tipo de cambio en las condiciones de los bonos que están sujetos a esos contratos. Bueno, había uno de 2005 y uno de 2016. El de 2005 es más exigente en términos de esas supermayorías que se necesitan para activar las CAC. El de 2016 es un poco más laxo. ¿Por qué? Bueno, porque el fideicomiso de 2016 había incorporado las recomendaciones que habían realizado el Fondo Monetario Internacional y la ICMA en ocasión del juicio buitre contra la Argentina para fortalecer las cláusulas de acción colectiva y para mejorar la escritura de la cláusula pari passu, para que no implicara que esta igualdad en el ranking no implicara igualdad de tratamiento en términos de pago. Sin embargo, la idea argentina al principio era que este último contrato de fideicomiso de 2016 se impusiera con todas estas mejoras que suponía, se impusiera a todos los bonos de la reestructuración. Lo que lograron los acreedores fueron que los bonos, que se canjearan los bonos de 2005 y se mantuvieran los nuevos bonos, el fideicomiso de 2005, y solamente los que se emitieron después de 2016 tuvieran estas nuevas cláusulas. ¿Esto qué implica? Primero, que va a seguir habiendo una porción de la deuda que va a seguir teniendo, en términos de necesidades de acuerdo para activar las CAC, mucho más exigentes. Y en segundo lado, si uno ve las presentaciones que hizo Argentina en la SEC, la última que hizo Argentina en la SEC, la pari passu que tiene ese contrato de fideicomiso es muy parecida a la pari passu que tenía el contrato que había firmado Menem en el 91 y que dio lugar a la emisión de los bonos que fueron objeto de litigio, digamos, ¿no? Entonces, sigue esta pari passu, va a seguir durante muchos años funcionando como un fantasma para la Argentina porque, bueno, justamente sigue estando esta posibilidad en función de estos nuevos bonos que se van a emitir. Los nuevos bonos que van a estar bajo el contrato de fideicomiso de 2016 tienen una cláusula, primero no aparece la palabra pari passu, y después se establece este no reconocimiento de igualdad en términos de pago, que igualdad de ranking implica igualdad de pago. Además, esta amenaza buitre también funciona en otro nivel, digamos, ¿no? Porque ya no aparece como, o por lo menos en el imaginario, o en las reglas aceptadas por la mayoría de los actores financieros, no aparece esta posibilidad de lo que decía Eric de un repudio, no aparece en el horizonte de posibilidades. Solamente puede utilizarse, por ejemplo, un default parcial tácticamente para de alguna manera presionar sobre los acreedores y decir, bueno, estoy yendo a un default total, pero verdaderamente no aparece y es problemático, la posibilidad de un default total como medida soberana de atención a la crisis de la deuda, ¿no? Porque siempre está esta posibilidad de que eso dispare algún tipo de... en este punto, además de estas observaciones a partir de los casos concretos, lo que podemos decir son varias cosas, ¿no? Primero, estos dos casos nos ponen en evidencia que incluso en un contexto de crisis actual, como es la crisis ligada al coronavirus, con perspectivas inciertas en términos de cuáles van a ser efectivamente los efectos que esto va a tener sobre las finanzas estatales, sobre las economías a nivel local y a nivel mundial, cuánto va a durar, cuánto va a volver las economías locales y la economía mundial a recuperarse después de este proceso. Incluso en este contexto, lograr pensar otros mecanismos y lograr dentro de las reglas existentes, que intrínsecamente son desiguales y tienden a defender los intereses de los actores, es muy difícil pensar algún tipo de resolución de estos procesos en función de las reglas que imperan actualmente en el sistema financiero internacional. En este punto no hay una discusión sobre mecanismos alternativos, claramente, ¿no? No hay cooperación internacional. Estábamos acá con Argentina y Ecuador, no hubo ningún tipo de acercamiento, ningún tipo
de búsqueda de organización conjunta de cara a actuar frente a los mismos actores, no hubo, digamos. No hablemos de la posibilidad en este contexto de una coordinación a nivel internacional. Está bastante difícil, hay que movilizarla, pero digo, la realidad es que está bastante difícil. Tampoco sobre el problema de fondo, ¿no? Y en función de esto también, retomo lo que decía Eric, bueno, todo el tiempo, en función de estas ideas que circulan, y estas ideas que se imponen a este contexto de la organización financiera, los problemas de crisis de endeudamiento tienen que ver con un Estado que derrocha, con un deudor que se endeuda, con políticos corruptos, con políticos que no toman buenas decisiones y se sobreendeudan, pero nada se dice sobre la otra parte, que es la parte acreedora, que es justamente la búsqueda de rendimientos, de altos rendimientos, de altas ganancias, son las que explican que puedan invertir en países de alto riesgo y que ellos califican de defaultadores seriales, como es el caso de la Argentina. Si no, no se entiende que cómo 2 años Argentina dilapidó con Macri dilapidó todas sus posibilidades de financiamiento externo. No fue nada más porque fue un gobierno responsable, sino que porque hubo del otro lado actores dispuestos a prestarle a esas tasas a la Argentina en esos plazos y bajo esas condiciones, ¿no? Por otro lado también pensar, ¿no?, cuáles son las posibilidades de a partir de esta pandemia pensar otras alternativas, digamos, en función de estas incertidumbres que existen, pensar otras alternativas. En principio parece que la pandemia, a pesar de que todo el mundo pensaba que estaba cambiando todo, no parece estar cambiando mucho, digamos. Estas ideas del G20 de buscar alivio para los países, bueno, mucho eso no prosperó, digamos, ¿no? Eso mucho no prosperó. El FMI, a pesar de las buenas intenciones, comillas, que tiene, sigue apareciendo como institución que va a monitorear y va a imponer condicionalidades a los países para que sean capaces de repagar esa deuda. El caso de Ecuador y Argentina es claro. Ecuador está en el medio de la reestructuración, acordó un nuevo acuerdo con el FMI. Argentina, antes de cerrar el acuerdo, inició el proceso formal mandando una carta de intención al FMI para empezar los procesos de negociación en función de lograr un nuevo acuerdo. Entonces, yo en este punto tengo más preguntas que respuestas, digamos, ¿no? Sobre qué hacer, qué posibilidades se abren, qué posibilidades existen, qué posibilidades tenemos desde los países del sur, desde los países que ellos califican como emergentes, los países en desarrollo, lograr en este contexto impulsar alternativas para resolver esta crisis de endeudamiento que aparecen recurrentes, y que digo, como cada vez sea un problema medio utópico, es un problema menor para nuestros países y nuestros pueblos, digamos. Así que nada, esos eran los puntitos que quería compartir con ustedes. Así que muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Emilia. Bueno, seguimos con las exposiciones, con los comentarios relativo al panel, uno más del orden técnico, que el profesor Raffer todavía no estamos pudiendo conectarnos, así que vamos a hacer una serie de preguntas que están surgiendo en el chat de la reunión, y después, si se puede conectar el profesor Raffer, daremos paso a su exposición. En el chat, Eric Toussaint está colocando artículos sobre los temas que se están haciendo referencia, sobre la crisis actual de las alternativas, sobre los 2 procesos de renegociación y de reestructuración de deudas que hizo referencia Emilia. Todos estos están en la página de la CADTM, lo cual es muy recomendable, hay mucho material ahí. Y bueno, y hay algunos comentarios, comentarios sobre las exposiciones, felicitando, pero hay preguntas que nos quisiéramos resaltar. Una es, ¿cómo creen que será la negociación con el FMI? Preguntan acá, ¿y cuál sería un buen acuerdo para la Argentina? Esta pregunta podría ser también pensando a lo que dejaron ambos en discusión de qué rol
está cumpliendo el fondo en la pandemia y qué rol se piensa el propio fondo y los países capitalistas centrales en la pospandemia, podría ser también, ¿no? Para pensándola en términos más generales y no solamente en Argentina. Y después otra pregunta, bueno, una referida al antecedente de la negociación con los buitres en el 2016, con el rol de la arquitectura financiera, y una pregunta que se hace es, ¿cuáles pueden ser las consecuencias económicas de no pagar la deuda? Es una de las preguntas que se hicieron. Bueno, y después comentarios sobre la necesidad de una investigación y la suspensión del pago y una investigación popular e integral de la deuda. Y ahí se sumó una pregunta más, la paso a leer, es ¿qué procesos en curso ven como posibles alternativas, como posibles caminos diferentes que no impliquen revalidar la actual arquitectura financiera internacional? Y acá está haciendo referencia a las acciones concretas que estén tomando algunos países o gobiernos, más allá de nuestras propuestas, que también son válidas. ¿Sí? Esto también es lo que estaba haciendo referencia Emilia a la interconexión y hasta iniciativas regionales. Bueno, paso esas preguntas para que respondan tanto Eric como Emilia, en el orden que ustedes prefieran. Bueno, yo voy a responder algunas, porque para hablar de FMI estaba Noemí, pero bueno, ahora que ella es la experta, pero bueno, no vino. En relación al tema de los buitres, bueno, sí, eso es todo un tema, el tema de los buitres, el pago al contado fue todo un tema, sentó un precedente judicial, un precedente, si quieren, en términos de políticos, en términos de, bueno, ¿qué pueden esperar de los actores para presionar sobre un sistema político nacional? En términos judiciales, el fallo de Griesa sentó un precedente en la justicia de Nueva York, que además la justicia de Nueva York tiene esta idea del derecho anglosajón que se basa en función de, no tanto en normas, sino más bien en jurisprudencia, ¿no? Entonces, esta de sentar una jurisprudencia, un precedente, puede servir en casos similares de que otros jueces interpreten que en casos parecidos puede aplicarse el mismo tratamiento, ¿no? Ese es un punto fundamental. Y el otro tiene que ver con las posibilidades que eso habilita para los acreedores en general para presionar sobre los gobiernos. Recordemos al principio, creo que no sé si fue antes de la presentación de la primera oferta, después de la presentación de la primera oferta, que el gobierno argentino como que dio, a través de algunos periodistas amigos, digamos, dio a conocer cuáles habían sido algunos de los términos en los que los acreedores habían presionado durante las negociaciones. Algunos eran, bueno, si ustedes no arreglan, esperamos un par de años y va a venir otro Macri y nos va a pagar todo lo que nosotros queremos. Así que, ¿para qué te voy a dar 3 años de gracia si en 3 años de gracia viene otro gobierno y en el mismo periodo en el mismo periodo viene otro y me paga todo? ¿No? ¿Por qué te voy a dar el beneficio de vos sacar buenos resultados en este punto y yo perder? Eso es bastante claro, digamos, ¿no? Y eso claramente presionó para Argentina mejorar, más allá de que Argentina quiso en un primer momento, presentó esa primera oferta, la presentó incluso ante la SEC, digamos, para darle una formalidad importante, bueno, claramente la tuvo que cambiar en función de estas presiones, y además la necesidad que tiene Argentina de que Argentina no genera dólares, tantos dólares como demanda. Yo siempre, Argentina es una economía bimonetaria que no solamente necesita dólares para su relación con el mundo, sino también porque hay una alta demanda interna y hay fuga permanente de capitales en función de las estrategias de acumulación de los grupos económicos locales, digamos, ¿no? Entonces está como en esa trampa. Argentina sigue estando en esa trampa, más allá de que en algún punto se la quiera patinar como de una pátina de mayor independencia. Sí, hay algunas cosas, bueno, vamos a crecer para pagar, pero digo, es complicado. Además, Argentina en un par de años va a tener que refinanciarlas. Logró en julio del año que viene tiene que volver a pagar Argentina y intereses, menos, pero va a tener que volver a pagar. En un par de años más tiene que refinanciar las amortizaciones de capital. Hay que ver qué pasa, digamos, ¿no? El escenario es bastante incierto, a pesar de que estamos en un escenario de tasas históricamente bajas, pero Argentina siempre, desde la mirada de los inversores, de todos estos mecanismos que decíamos antes, que están todo el tiempo monitoreando, y si alguna política económica se sale de la línea, bueno, te
cachetean y te ponen, digamos, te intentan volverte a la buena senda a través de diferentes mecanismos disciplinadores. Hay que ver qué pasa con Argentina en ese punto. Y después sobre el acuerdo con el FMI, no sé cuál sería un buen acuerdo con el FMI. Un buen acuerdo con un FMI es no tener un acuerdo con el FMI. Siempre va a establecer algún tipo de condicionalidades. Argentina ya está, Guzmán dijo que Argentina va a tener un déficit del 4,5% del PBI el año que viene. No sé cuáles serán las posibilidades de negociar un mejor o menor acuerdo en función de la historia que tiene la Argentina con él. Más allá de que ahora se muestren amigables y Cristalina tenga onda con Guzmán, no sé cuál va a ser la posibilidad de no ajustar en algún punto, ¿no? que el FMI no presione por reformas, que desde el punto de vista de sus condicionalidades históricas, Argentina tiene pendientes. Lo que yo imagino es que será también una negociación difícil, ¿no? Compleja y larga. Además, la Argentina también va a tener que renegociar con el Club de París, ¿no? También en el futuro. Así que todavía, lejos de estar solucionado para nuestro país, y por más la duda, todavía tiene desafíos, si queremos poner esos puntos, pendientes muy importantes. Sobre el panorama mundial, prefiero que lo responda Eric. Ok, gracias, Emilia, y gracias por las preguntas. ¿Me oyen? Sí, ok. Sobre el FMI, me doy cuenta que hay bastante ilusiones en varios sectores respecto a una supuesta evolución del FMI. Creo que no es basado sobre un análisis riguroso de la evolución del FMI. En los últimos años el FMI mantuvo el mismo tipo de orientación, exigiendo reformas estructurales que profundizan la ola de privatización, de regresión respecto al sistema de pensiones y al sistema social y al modelo social de varios países donde hubo conquistas. Quizás esa impresión falsa de nuevo curso de parte del FMI viene de circunstancias particulares que existen en Argentina. Es decir, que la circunstancia particular con Argentina son las siguientes. Los pagos que Argentina tiene que hacer al FMI no son muy altos en 2020 y 2021. Así que el FMI no está en una situación de obligar a Argentina a hacer desembolsos importantes. Y puede entonces dar la impresión que está dispuesto a una negociación de manera muy abierta e incluso que podría desembocar a un periodo de gracias de 2, 3 años a partir de final de 2022 o en 2023. Pero eso es pura especulación y puro juego de comunicación de parte del FMI. El FMI sabe perfectamente que si hace una excepción con Argentina, se va a abrir una ola de parte de varios países emergentes fuertemente endeudados con el FMI para obtener el mismo tipo de cambio de orientación del FMI y postergar pagos. Y creo que en esta circunstancia el FMI no está dispuesto a tal concesión hacia los deudores. Entonces, el FMI, repito, está en una situación en la cual
puede dar la impresión de apertura y pensar entonces que dando esa impresión de apertura, de alguna manera eso ayudará a Argentina a llegar a un acuerdo con los acreedores privados, que no involucra directamente al FMI. Yo viví el tema de Grecia porque allí la situación era muy diferente. Grecia, con el nuevo gobierno de Tsipras, en los 5 meses después de su victoria electoral, tenía que pagar 6.500 millones de euros, es decir, casi 8.000 millones de dólares al FMI, y el FMI no hizo ninguna concesión a Grecia porque quería absolutamente mostrar que como acreedor es un acreedor señor y no acepta postergación importante de pagos. Bueno, sobre los fondos buitres, desde hace años intentamos, como KDTM, mostrar que hay una posibilidad para países soberanos de adoptar leyes, una ley contra los fondos buitres. Lo hemos logrado en Bélgica en 2015, confirmado en 2017. Bélgica adoptó una ley muy simple. La ley belga dice que ante los tribunales de Bélgica, un fondo buitre, bueno, un fondo no se llama buitre en la ley porque, claro, no es la apelación oficial, pero un fondo, un acreedor, puede pretender a obtener como compensación o indemnización el monto de dinero que pagó para comprar un título en el mercado secundario. Entonces, si un fondo buitre se presenta ante la justicia belga con títulos argentino o del Congo o de Brasil, o de Perú o del Ecuador, solamente podrá pretender a una compensación. El tribunal belga adoptará una sentencia basada sobre la ley belga diciendo que ese fondo buitre solamente puede pretender a un pago correspondiente al gasto que hizo para comprar esa deuda. Entonces, es totalmente diferente de la sentencia del juez en el caso Argentina en Nueva York. Y entonces, por lo tanto, la cuestión es por qué el Parlamento argentino, donde la mayoría que apoya a Alberto Fernández, no toma esa decisión de adoptar una ley contra los fondos buitres para protegerse. Lo que es cierto, bueno, ¿y por qué no lo hace? Porque quiere mostrar que sigue en una lógica mainstream de aceptar delegar a otras jurisdicciones el poder de sentenciar en caso de litigio, cuando, claro, lo que tendría que hacer Argentina, como cualquier gobierno soberano, es poner en los contratos de deuda que es la jurisdicción argentina que es capacitada para cualquier tipo de litigios con cualquier tipo de acreedor. Lo que sería volver también a, yo diría, la orientación fundamental tanto de Calvo como de Drago hace más de un siglo atrás, final del siglo XIX, inicio del siglo XX. Lo que está inscrito en la Constitución argentina
en las constituciones de varios países de América Latina. A ese nivel, Brasil, en general, no renuncia al ejercicio de su soberanía. Es poco conocido, pero en general Brasil no acepta delegar a otras jurisdicciones el tema de dictar sentencias en caso de litigio. Es importante. Claro, también a ese nivel Argentina tendría que salir del CIADI, del Tribunal del Banco Mundial, lo que hizo el Ecuador y Bolivia entre 2006 y 2009. Y si estamos en circunstancias tan difíciles también, es porque en el periodo anterior, Argentina y otros países no quisieron solidarizarse de actitudes soberanas como la actitud tomada por Ecuador en 2008 o por Bolivia. Me acuerdo muy bien porque en ese momento yo estaba en Ecuador y el gobierno del presidente Fernando Lugo me pidió asesorarle. Lo hice en diciembre de 2008 y en esa época el gobierno de Rafael Correa del Ecuador intentaba convencer al gobierno de Kirchner de Argentina, al gobierno de Hugo Chávez, de seguir el camino abierto por Ecuador. Y no quisieron hacerlo. Quisieron negociar de manera separada con sus acreedores. Y Venezuela lo está pagando caro ahora y Argentina también lo está pagando bastante caro a pesar de todo el discurso de autosatisfacción de Martín Guzmán, porque estoy de acuerdo con Emilia, es que lo que está logrando el gobierno de Alberto Fernández es postergar los pagos, pero el pueblo argentino no podrá postergar los pagos porque si hay un cambio de gobierno y si un nuevo gobierno de otra orientación viene con un compromiso de satisfacer a los acreedores. Otra vez, como ocurrió con el gobierno Macri, el pueblo argentino estará sometido a una política extremadamente dura. Cuando el gobierno de Alberto Fernández y Martín Guzmán habrían tenido que usar la legitimidad que tenía su gobierno, que había criticado en la campaña electoral, su mayoría había criticado a la gestión de Macri, para denunciar los acuerdos con el FMI. Decir, señores del FMI, no hemos firmado ningún acuerdo con ustedes, es el gobierno previo y ustedes ayudaron al gobierno previo porque era un aliado de Estados Unidos en toda la negociación internacional y porque el señor Trump logró convencer a la dirección del FMI de otorgar un crédito que no había que otorgar a Argentina en las circunstancias del 2018. Y decirle a los acreedores, ustedes compraron un bono a 100 años, en 2017 a casi 8% de tasa de interés, sabiendo perfectamente que era de alto riesgo. Por eso lo compraron con un rendimiento de casi 8%, pero tienen que pagar ahora, aceptar el riesgo que tomaron.
Entonces, si no hay una actitud firme de un gobierno que tiene la legitimidad para implementarlo, estaremos en situación en la cual otra vez los pueblos van a tener que ver impuesto a ellos sacrificios totalmente ilegítimos e injustos. Gracias por su atención. Muchas gracias, Eric. Ahí pudimos conectarnos con el profesor Kuniver Raffer y lo vamos a hacer del usuario de Nicolás. A ver si se escucha bien. Vamos a probar. Buenos días. Pido perdón por los problemas de comunicación, de las cuales yo también soy un poquito culpable porque yo no soy un conociente de esa tecnología de Internet, pero al fin, gracias a la ayuda que tuve, somos en contacto y por eso puedo hacer mi charla. La crisis de COVID es también una crisis de la deuda, pero creo que para empezar se debe ver la diferencia entre esa crisis de la deuda o las crisis de la deuda en normal. Porque desde la Segunda Guerra Mundial, más o menos, el sur tuvo siempre crisis de la deuda, prácticamente una después la otra, con diferente frecuencia, diferentes modos. Por ejemplo, los países muy pobres tienen otro perfil de sus deudas que, por ejemplo, Argentina o el Brasil. Pero, de todos modos, la frecuencia diferente, pero el sistema de rotación, digamos, estaba siempre lo mismo. Esa crisis de la deuda tienen la raíz en una situación inegal entre el norte y el sur. La imposibilidad de los países del sur de ganar la plata que fuese necesario para pagar para las importaciones necesarias para financiar, hacer su desarrollo. Por esto, hay siempre una tendencia en la economía mundial que los países del sur tienen el peligro, digamos así, de hallarse en una crisis de las deudas, porque hay ese desequilibrio entre lo que fuese necesario para financiar el desarrollo y la posibilidad o las posibilidades de ganar con las exportaciones suficientemente de recursos para que se pudiese financiar esas necesidades. La crisis de COVID es aún más grave de otras crisis, simplemente a causa que se toca prácticamente a todos los sectores de la economía. La crisis de COVID fue más grave aún de la crisis al fin del 2008, la crisis financiera. El FMI escribió que en 2009 los así llamados mercados emergentes tuviesen una disminución de su Producto Bruto de unas 2,6%, pero se espera de una disminución del Producto Bruto de 3,6% ese año en el caso del COVID. ¿Por qué es el COVID más grave de otras crisis? Porque la crisis de COVID prácticamente toca a todos los sectores, como ya lo dije. Por ejemplo, muchos países en el Caribe, por ejemplo, que son países que ganan mucho dinero con el turismo, no tienen más turismo. Esto es un problema también para países en Europa, por ejemplo, España o Italia, sufren
del mismo problema. La producción es afectada. Eso quisiera decir que las exportaciones de recursos, de materiales primarios, de todo eso que fuese necesario para la producción en otros países, también disminuye, y con eso disminuye la posibilidad de ganar plata. Sin plata no se puede pagar sus deudas, no se puede pagar el servicio de las deudas, y en ese caso tenemos de veras una situación muy grave. Se debe decir, como lo dijo la experta independiente sobre la deuda externa y los derechos humanos de las Naciones Unidas, la señora Yu-Fen Lee, antes de la pandemia, el 40% de los países de bajos ingresos tenían dificultades para pagar sus intereses de la deuda. Eso quisiera decir que la crisis, la pandemia de COVID, viene adicionalmente en muchos países, adicionalmente a una crisis que ya estaba en esos países. Por supuesto, es muy difícil de defenderse en contra de esa crisis. Hay, por supuesto, una reducción no solamente de las importaciones, una reducción también de remesas, porque la gente que trabaja en el norte no pueden enviar tanto dinero en sus países, más también unos efectos de la ayuda, así llamada ayuda al desarrollo, porque naturalmente esos países que dan ayuda hoy día, como se dice en la OCDE, tienen otras necesidades para financiar. Yo creo que eso va naturalmente a reflejarse, como no es posible de una otra manera, reflejarse en la plata que se da como así llamado ayuda. Hay un otro problema. Se sabe que hay, entre tanto, unos programas de ayudar a los países necesitando ayuda, como por ejemplo la iniciativa de suspensión de servicio de la deuda. Es una iniciativa de las instituciones de Bretton Woods, pero también una iniciativa, entre tanto, aceptada, propagada por los G20. Lamentablemente, veo en un documento de la señora Lee, que es la experta independiente de deudas y derechos humanos, como saben, que aceptar esa iniciativa puede resultar en un problema, porque calificadoras pueden calificar un país aún pensando aceptar, estando interesado en esa iniciativa, con un down rating, con una calificación peor, únicamente porque ese país está interesado en una oferta de los acreedores públicos. Económicamente se debería decir, si un parte de acreedores dicen, nosotros somos listos de dar una moratoria, los acreedores privados, deben normalmente decir, eso es muy bueno para nosotros, porque el pago a nosotros es más seguro. Que eso fuese una razón que los calificadores deberían, al contrario, decir que la deuda, que no es una deuda con
las instituciones y países que participan en esa iniciativa de suspensión son más seguros, que por eso sería el contrario de un downgrading que fuese, creo yo, económicamente indicado. Al momento se debe también decir ofrecer por parte de los acreedores oficiales un remedio a los países deudores, el cual tiene también el riesgo de un downgrading por las calificadoras. Es para mí una ayuda, se puede discutir cómo decirlo. Yo naturalmente no conozco ludibrio o mofa o expresiones como esas en español, pero es de veras una ayuda muy, que se debe decir, es no muy ayudable. ¿Cuál es la dimensión de cuál hablamos? La CNUSET habló en un documento de abril, creo, de una necesidad de plata de, lo digo en inglés, $2.5 trillion. Eso es 2,5 mil millones de dólares para los países del sur, para ayudarles a defenderse en contra de los efectos de COVID. Por supuesto, nadie cree que esa plata fuese de veras pagada en ese caso. Pero la CNUSET también escribo que ese monto muy grande es similar al importe que durante la última década hubiese sido pagado a los países que disfrutan de la ayuda oficial al desarrollo, si esa ayuda hubiese sido al famoso 0,7%. Eso es una promesa por parte de los países de la OCDE, el cual, como se sabe, nunca fue de veras pagado. Hay excepciones como la Suecia fue, por ejemplo, pero en general, el promedio de los países de la DAC, de la OECD, no se pagó esas. ¿Qué son los problemas que se puede, o cómo se puede resolver ese problema? Hay muchas propuestas. Una propuesta de tener más plata del FMI, del Banco Mundial, una propuesta de usar los derechos especiales de giro. Para eso es una propuesta no muy nueva. Hubo unas propuestas de los derechos especiales de giro desde los años 50 de veros, antes que esos derechos ya existieron. Pero no creo que ninguna de esas propuestas va a ser de veras implementada. Mi propia propuesta es muy fácil a entender, muy fácil a hacer, pero políticamente absolutamente muerta, para decirlo así. Como diría, son todos los buenas propuestas. Mi propuesta es una quiebra internacional modelada según el capítulo 9 del Código de los Estados Unidos. Esa es una quiebra especial para deudores que son no privados, pero públicos, que tienen unos ciertos derechos estatales, como por ejemplo municipalidades. Estados Unidos no están sujetos a eso, pero por ejemplo la City de Nueva York y otras municipalidades, counties, de cualquier fuese.
porque en ese caso es necesario proteger la esfera no privada, la esfera soberana, para decir así, no es soberano en el sentido naturalmente del derecho internacional, pero la esfera pública en contra de los acreedores, que se puede ver en los Estados Unidos que funciona. No hay ninguna razón por qué no aplicar un modelo que funciona, que es muy buen adaptado para las necesidades de unos países soberanos al problema de las deudas del sur. Único problema es que los acreedores oficiales no lo quisieran. Ese modelo también tiene en cuenta las necesidades de financiar derechos humanos, de financiar la posibilidad de vivir en una manera de dignidad que se puede, como lo dije después de décadas, se debe decir, se puede ser implementado inmediatamente. Yo creo que esa sería la mejor solución para esa situación en la cual nosotros somos. Pero soy convencido que también otras buenas propuestas no serán implementadas, lamentablemente. Únicamente si la sociedad y la gente y nosotros vamos a demandar a los políticos y las políticas que lo hacen. De sí mismo nunca lo harán. Gracias. Muchas gracias, profesor Kuniberraffer, y gracias también a Nico Dovkin, que está haciendo este esfuerzo técnico para poder conectarnos. No sé si nos escucha bien. Acá hay comentarios en cuanto a la exposición en la mesa en general y la exposición. Y hay uno que quedó, que quería transmitirlo para los tres, sobre las diferencias entre enfoques del FMI y el Banco Mundial y China, pensando también en la geopolítica mundial, en materia de deuda. Y una pregunta que podemos agregar también es, en función a lo que se estaba comentando, es, bueno, ¿cuáles son los sujetos, qué actores están reivindicando este tipo de iniciativas alternativas? No sé si quieren comentar sobre esto. Pido perdón, pero no entendí. Hubo un problema de comunicación. Si fuese una pregunta, puede... Sí, una pregunta que era para los tres, que había quedado en la primera ronda, es si ven diferencias entre los enfoques del FMI y el Banco Mundial y China respecto a las renegociaciones de deuda en los países severamente endeudados, y por otro lado, qué actores nacionales y regionales o redes internacionales están tomando estas reivindicaciones de iniciativas alternativas en materia de deuda. Si bien ya Eric mencionó algunos, sería interesante. De cual yo entiendo, es la pregunta que hace China en ese caso. No sé, es difícil de decir. Después que China es la fuente de todo ese problema de COVID, para decirlo así, las normas del mercado de carne, pero la China estaba siempre diferente de los otros acreedores. Por ejemplo, por razones políticas estaba siempre dispuesta de cancelar deuda, por ejemplo, en países africanos. En el caso de Mozambique, por supuesto, no estaba una deuda muy grande, pero políticamente importante. De todos modos, la China tampoco está lista de dar una solución
verdadera, ni en su propia relación con los deudores, ni tampoco en las instituciones internacionales donde la China, entre tanto, también es un actor importante. ¿Estaba la respuesta a su pregunta? Y una otra pregunta mía, ¿se ha podido entender mi charla claramente o no? ¿Se ha podido entender mi charla claramente? Sí. Sí, sí. Sí, se escucha bien. Gracias. Bueno, respecto a la actitud de China, yo diría, hace falta realmente... ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, se Sí, escucha. sí. Respecto a China, también como Cunibert, pienso que hay que ser prudente porque no se vislumbra claramente exactamente su actitud. Por lo que conozco, en los últimos años han sido bastante duros como acreedor. Pueden postergar pagos, etcétera, pero las condiciones de su crédito son con tasa de interés bastante elevada. Combinan acuerdos con garantía de abastecimiento en formas de commodities, sea petróleo o minerales, presionando por un cálculo del precio de esas exportaciones al precio del mercado mundial, lo que es desfavorable a los países endeudados. Y China, dentro del marco del FMI o del Banco Mundial, porque China aumentó su peso en el FMI, no aparece de manera clara defendiendo una posición diferente y ofreciendo una alternativa como acreedor. Entonces creo que va a depender mucho de los intereses de China como potencia. Mirar, por ejemplo, cómo China va a comportarse con Pakistán, porque hay una deuda muy fuerte de Pakistán con China, con el corredor de China hacia los mares, el mar Arábico, y allí es una deuda de tipo 30.000 millones de dólares de Pakistán con China, y habrá que ver cuál va a ser la actitud. Entonces, estoy prudente, pero no tengo mucha ilusión sobre la voluntad de China de realmente aparecer como un acreedor dispuesto a ofrecer término mucho más interesante para los países endeudados. Y si no, estamos en una situación en la cual los gobiernos, por ejemplo, africanos, dicen que quisieran obtener anulación de deuda de parte de sus acreedores, pero en verdad no logran hacer un frente de países endeudados para enfrentar a sus acreedores. Es decir, estamos en un nivel de juego de comunicación entre gobiernos africanos que dicen precisamos una anulación de deuda y países ex coloniales como Francia que dicen sí, quisiéramos también otorgar anulación de deuda, pero en la verdad, como cuando Francia está
a la cabeza del Club de París, en realidad no otorga anulación de deudas, sino solamente postergación de pago. Y como lo dice la UNCTAD, y lo menciona Kunibert Raffer, o como lo dice el nuevo experto de Naciones Unidas en materia de efecto de pago de deuda sobre el ejercicio de los derechos humanos, se habla solamente de postergación con entonces aumento futuros de los pagos de deuda, porque si hay solamente postergación se va a acumular los atrasos, los intereses atrasados actual y se va a acumular con los intereses que habrá que pagar en el futuro. Y quizás habrá capitalización de los intereses, lo que se llama en el derecho romano anatocismo, es decir, transformación de interés atrasado en nuevo capital, lo que sería extremadamente desfavorable para los países endeudados. Y es una razón por qué algunos países se negaron a participar de esa operación de postergación de pagos. Entonces, estamos en una situación muy compleja y para mí la solución vendrá de la movilización de los movimientos sociales y de las presiones que pueden ejercer sobre sus propios gobiernos. Bien, muchas gracias, Eric. Emilia, ¿querés comentar? No, no tengo mucho más que decir, coincido con todo lo que expusieron, lo que comentaron, me parece muy interesante la última exposición del profesor Raffer. Y yo quería, no sé si está ahí todavía, yo quería hacerle una pregunta a él sobre si es una propuesta esta propuesta del artículo 9 de quiebra para municipalidades, si él, más allá de presentar la propuesta, hubo en algún momento algún tipo de avance en ese sentido, más allá de su propuesta como académico y analista de política pública y posibilidades de deuda soberana, si hubo en alguna instancia un avance en ese sentido, concreto, digamos, ¿no? Porque sabemos que estuvo a principios de los 2000, hubo una iniciativa del FMI para crear una especie de ordenamiento estatutario para resolver los problemas de deuda, que después fue dejada de lugar por la opción contractual de reforma de los contratos. Quería saber si había avanzado en algún, aprovecho que está para preguntarle directamente si había avanzado su propuesta en algún foro, en algún sentido, en algún lugar. No sé si se entendió. Kunibert, ¿pudo escuchar la pregunta? Para mí es difícil porque la conexión es muy sofisticada. Bueno, está bien. Una otra persona puede hablar o no. Bueno, está bien, no hay problema. Es difícil para mí escuchar qué dijo esa otra persona, pero por lo menos funciona, gracias a Nicolás, el cual estoy agradecido a él. Pero se puede empezar con la China. No tenga ninguna ilusión sobre los motivos de la China. La China, naturalmente, si es posible, unos altos intereses lo van a hacerlo para que se puedan ganar ese dinero. Si por razones estratégicas o políticamente es más importante de, por ejemplo, establecerse en un país en África, estaban
sin problemas dispuestos de sea un interés, una tasa de interés de casi cero o de cero de veramente, porque los objetivos políticos son más preponderantes. Pero de todos modos es siempre el interés de la China. Que la China no haga otra cosa que eso que hicieron los países de Europa, los Estados Unidos y el Japón antes, de usar sus créditos, su ayuda al desarrollo, para establecer enlaces con unos países importantes donde hay, no sé, petróleo, donde hay otros recursos naturales, etcétera, donde hay, por ejemplo, una posibilidad de establecer un punto militar para tener una posibilidad de su estrategia mundial. Es claro, los chinos son tan interesados en su misma interés como todos los otros. No hay en ese mundo, diría, buenos acreedores en el sentido que están más preocupados de la suerte de sus deudores que en su propia suerte, sobre todo en su propia moneda. Soy totalmente de acuerdo que postergar moratoria de pago no es una solución. Sobre todo en el caso de hoy día, con las deudas como están, con las posibilidades de ganar plata, una postergación, una moratoria no es una solución. Únicamente es una postergación del problema. Por eso la CNUSET también habla de la necesidad de una cancelación de la deuda. Eso para mí es totalmente claro, eso es necesario. La única pregunta para mí es cómo hacerlo. En el caso de una quiebra, no entendí todo con la comunicación de la colega, pero en el caso del capítulo 9, no se debe pagar unos recursos que se tengan. Si pagarlos a los acreedores puede al riesgo la financiación de las necesidades básicas para asegurar los derechos humanos, asegurar un cierto nivel de vida de la población. Eso es totalmente normal, eso es en todas las quiebras la misma cosa, porque también en mi país, en una quiebra, no se puede tratar al deudor como se trata a los países del sur. Y por eso yo creo que sería un punto fundamental de cambio si un tratamiento igual se hiciese al fin posible a un echelón mundial. Es posible en el caso de una quiebra, normalmente, que los acreedores no pueden ganar nada porque no hay más plata. Y toda la plata que hay es necesario para salvaguardar los derechos humanos, las necesidades básicas. Eso puede ser. En el caso de muchos países, sería tal vez así. Gracias. Muchas gracias, profesor Kuniver Raffer. Bien, bueno, teniendo en cuenta el tiempo, queremos nuevamente agradecer a Emilia Val, a Eric Toussaint y a Kuniver Raffer por sus expones, y queremos también invitarlas a participar de estas jornadas virtuales de economía crítica y economía feminista que seguirán durante todas estas semanas hasta el mes de octubre, tratando de abordar diferentes temas de la urgencia, como son los relativos a la deuda de los pueblos. Así que nuevamente, muchas gracias y damos por finalizada la actividad del día de hoy. Bueno, muchas gracias. Hasta una próxima. Que todo le vaya bien. Gracias. Muchas gracias por la posibilidad de discutir con estos dos grandes. Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego. A ti, Nicolás. Hasta luego. Estoy totalmente agradecido por